No juzguéis para que no sea juzgado. Con la misma vara que tú mides, serás medido. Esto es importante, amados hermanos, entenderlo, porque hay críticas constructivas y hay críticas destructivas. A veces se juzga el libro por la portada. Es importante, amados hermanos, amigos del canal, que aprendamos a no convertirnos en jueces. El juez da sentencia, el juez da el martillo, y muchas veces nosotros juzgamos a gente inocente, juzgamos actitudes que a nuestro parecer nos pueden parecer erróneas. Y la Biblia nos enseña a tener cuidado de hablar del prójimo, cuidado de criticar para destrucción. Hay críticas que sirven para construir, hay críticas que sirven para edificar, pero en su mayoría el juzgar, el criticar debe de ser con justo juicio, dice la palabra del Señor. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, quiero darte esta porción bíblica: no juzguéis para que no sean juzgados. A nadie le gusta estar bajo las leyes, a nadie le gusta estar en boca de la ley, a nadie le gusta ser arrestado, ser llevado a prisión. Pues eso es lo que hace la mayoría de personas, llevan preso a los demás. Cuando tú juzgas, te convertiste en un juez, le quitaste el puesto a Dios, que es el juez supremo, aunque la palabra del Señor declara que cuando juzguemos, si hemos de juzgar, debemos de hacerlos imparcialmente, con justo juicio. De otra manera, dice la palabra, no juzguéis para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Dice la palabra Mateo capítulo 7, 1 al 3. Cuando tú juzgas, si tu juicio es honesto, justo, recto delante de Dios, ese juicio más adelante en algún problema de tu vida va a ser justo, inocente delante de Dios. Pero cuando tú juzgas incorrectamente, cuando tú no sabes las cosas y empiezas a juzgar, empiezas a criticar, empiezas a destruirle la vida a una familia, a un hermano en la fe, cuando empiezas a destruirle, te estás convirtiendo en juez. Y muchas veces nos convertimos en jueces injustos, porque juzgamos la portada, juzgamos sin saber, juzgamos sin información, sin haber investigado, y ese es un delito delante de Dios. Por eso la palabra dice no juzguen. La palabra no es no. No juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Se te va a regresar. Hoy en día le llaman el karma. Lo que tú siembras cosechas. Cuando tú siembras un justo juicio imparcial, no te vas por un lado ni te vas por el otro, no porque quieres agradar a hombres, no, es porque quieres agradar a Dios, y te ponen y te hacen preguntas: ¿y qué piensas? Ahí usted debería de pedir dirección a Dios, consultar a Dios para dar una palabra, porque con el juicio que tú juzgas, te van a juzgar, dice la palabra, y en cualquier momento te van a juzgar. Y dice el verso 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El que juzga ve los errores de los demás, ve las situaciones de los demás, le echa la culpa a los demás. Me va mal por aquel, me fue mal por el otro. No, estás cosechando lo que tú has sembrado.
Porque esta es la ley de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Independientemente que te hayan hecho daño, independientemente que se hayan alejado de ti, que te hayan dado la espalda, no juzgues. No juzgues si tu esposo se fue con otra, te abandonó. No juzgues si tu esposa está con otro. ¿Por qué? Porque con la misma vara vas a ser juzgado. En pocas palabras, te dice Dios, no te conviertas en juez si no tienes la razón, si no tienes el derecho. Porque, amados, podemos tener la razón y debemos de defenderlos ante las autoridades. Si tú tienes la razón, te tienes que defender. Igual ante la sociedad. Pero ¿cuándo te tienes que defender? Cuando tienes la verdad, cuando tienes la razón, cuando tú eres la víctima. Y dice la palabra, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que tú juzgas, será juzgado. Y dice la palabra que hay personas que echan de ver los errores. Mira la paja que está en el ojo de su hermano, y no echas de ver el tronco, la viga que tienes en tu ojo. Hay gente que le gusta criticar. Hay gente que le gusta criticar, pero con destrucción. Para acabar con matrimonios, para acabar con ministerios. Ese canal no me gusta, ese predicador no me gusta, esa hermana no me gusta, ese hermano no me gusta, ese pastor no me gusta. Cambia de canal, cambia de iglesia. Deja de juzgar, deja de criticar para destruir. Qué bonito es que haya personas que digan, vamos a hacer esto. Veo que a la iglesia le falta una pintura. Estás criticando, pero para construir, para edificar. Creo que a la iglesia le faltaría unos parlantes. Creo que a la iglesia le faltarían unos micrófonos inalámbricos. Hay críticas aceptables. Hay críticas porque tú te conviertes en juez cuando criticas. Cuando la palabra dice no juzguen, que no sea para destruir, que no sea para herir, que no sea para echar por tierra a las personas, dañar la reputación, que sea para edificación, que sea para decirle yo te amo en el amor del Señor. Eso que estás pasando lo vas a pasar, no te preocupes, dale ánimo, dale palabras, porque a veces del árbol caído hacen leña. Y a mí no me está pasando nada de esto, pero del árbol caído se hace leña y la gente, aún la herida, la empieza a tocar. Esas son las críticas destructivas. Eso es el juzgar injustamente, erróneamente. Y dice la palabra, ¿cómo dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sí, tenemos que corregirnos mutuamente. Tenemos que corregirnos unos a otros, orar unos por otros, amarnos unos a otros. Y dice la palabra, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay gente que aún lo que tú le ayudas, lo convierte para destruirte. Aún lo que tú ayudas, lo convierte para enfrentarte, para destruirte, para derribarte, porque son gente que buscan el mínimo error, son gente que buscan qué hablaste, qué pensaste, qué vas a hablar, para tener conversación, para destruir tu vida. Debemos tener en cuenta que no debemos juzgar, y si hemos de juzgar, la palabra del Señor dice que sí podemos juzgar con justo juicio, así como el Eterno es el juez de todos, que ama el derecho, que ama la rectitud y que aborrece los altivos y la soberbia, y todos aquellos que hacen juicio injustamente serán despedazados por el Señor, porque todos los que hacen juicio erróneo, injustamente, se les volverá de regreso. Así lo declara la palabra. No juzguéis para que no sea juzgado. Si tú juzgas, sepa lo que vas a ser juzgado.
en cualquier momento. Y dice la palabra, porque con el juicio con que juzgáis, Mateo 7:2, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. Hay gente que no tiene misericordia para criticar. Hay gente que no tiene misericordia para destruir. Oh, yo siento la presencia de Dios. Hay gente que no tiene el respeto a Dios ni el respeto a la iglesia, y empieza a hablar de las iglesias, empieza a hablar de los pastores. Todos los pastores son ladrones, todas las iglesias son falsas, y empieza a destruir, y empieza a destruir. Pero más adelante viene juicio para ti. Viene juicio para ti. Porque la palabra de Dios dice, no juzguen para que no sean juzgados. No siembren lo que no les gustaría cosechar. Quería darte esta palabra. Una exhortación a que nos amemos unos a otros, a que nos respetemos unos a otros, a que nos valoremos unos a otros. Porque cuando tú juzgas, sépalo, dice el Señor, que vas a ser juzgado. Y si tú eres de las personas que juzgan con justo juicio, también vas a ser juzgado con justo juicio. Porque todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra, segará lo que siembra. Si tú siembras odio, recibirás odio. Si tú siembras rencor, recibirás rencor. Si tú siembras crítica destructiva, recibirás críticas destructivas. Pero si tú siembras amor, siembras gozo, siembras alegría, siembras paz, eso es lo que vas a recibir. Porque lo que tú siembras, lo cosechas. Es la ley del Eterno. No juzguen para que no sean